es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. ADN 40, todos los sábados, 7 de la tarde. Y hoy tengo, pues, al doctor, pero al mismo tiempo al escritor, en fin, a Jesús Ramírez Bermúdez. Me da tanto gusto que nos acompañe esta tarde. No, al contrario, es un placer estar aquí con ustedes. Pues este es un lugar donde la ciencia te obliga a las definiciones. ¿Doctor o escritor? En la mañana una cosa, en la tarde otra. Sí, yo tengo esa dualidad. Y la verdad es que creo que mi primera vocación fue científica, pero porque me ponía a escribir mis sueños y trataba de estudiarlos y de entenderlos. Pero entonces ya no sé si otra vez si es literatura o es... O sea, freudiano desde primera hora. Pues esos son textos como de 8 años de edad, más o menos, ¿no? Entonces, ¿y ya tenías idea que los sueños decían algo? Yo oía que mi padre hablaba mucho de los sueños. Él tenía sus diarios. De hecho, todavía tiene una mesa enorme donde hay cientos de diarios, pero con una letra tan chiquita que ya nadie los puede leer. Tienen algunos dibujos hechos a mano por él. Tu padre escribe de perfil. Sí, escribió de perfil en el 66. Sí, José Agustín es el padre del señor doctor y en efecto, pues es una época la suya interesante de descubrimiento justo, ¿no? De nuevas formas de ruptura. Y yo me pregunto si el psicoanálisis en aquel entonces y en aquella generación hizo algún ruido. Yo creo que hizo mucho ruido, pero en particular, como en su época mi padre estaba muy metido en todo el movimiento psicodélico, entonces se conectaron mucho con otras formas de psicoanálisis, como la escuela junguiana, ¿no? Yo no recuerdo fácilmente mis sueños. ¿Tú sí? Yo sí los recuerdo. ¿Es un ejercicio recordarlos? Yo creo que sí. ¿O hay quienes, como nacimos con un color de piel, recordamos los sueños y otros con no? A lo mejor hay cierta disposición cerebral. Tiene mucho que ver con una cosa que se llama la memoria de trabajo. Porque digamos que los sueños están ahí, ¿no? Cuando se hacen experimentos donde se despierta al sujeto en la fase REM, por ejemplo, el 80% de las veces sí recordamos los sueños. ¿La fase REM? La fase de movimientos oculares rápidos, como el grupo REM. Okay. Los movimientos oculares rápidos, el 80% de las veces cuando nos despiertan en esa etapa, recordamos los sueños. El punto es que típicamente nos despertamos unos segundos o minutos después y entonces se pierden esas imágenes. ¿Empezaste a trabajar con tus sueños? Sí, empecé a trabajar con eso y al principio mis escritos eran como muy fantásticos. De hecho, escribí una novela fantástica como entre los 13 años, que afortunadamente nunca se publicó, aunque mi padre quería publicarla, pero gracias a Dios no se publicó porque era malísima, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos ya serios? Que dijiste, ahora sí esto es publicable, presentable, Pues la primera novela que la publiqué en 2006 y es una novela que empecé a los 17 años de edad, entonces tardó pues como 15 años en... ¿Qué año naciste tú? Construirse. Yo nací en 73. O sea, ya para 2006 ya había pasado algún tiempo. Ya había pasado algún tiempo. Le empecé cuando estaba en la carrera de medicina, entonces es una novela previa a la medicina y es una novela de fantasía, de hecho, ¿no? Ocurre en un mundo paralelo que está situado en el estado de Morelos. A ver, ahorita regresamos a esa novela, pero en tu caso, ¿viste el éxito? O sea, tu padre en su generación tuvo éxito muy rápido y no solamente eso, marcó corriente, ¿no? Hablaba de perfil hace un momento, pero sí, su literatura construyó toda una época y toda una generación. Eso te puede haber animado para empezar a escribir y publicar tú mismo, y sin embargo, abrazaste no solo la medicina, sino yo creo que dentro de la medicina, la carrera más complicada, la psiquiatría. ¿Cómo ocurre ese detour? ¿Por qué ocurre? Bueno, yo creo que había este entorno mitológico y medio fantástico en mi familia, porque mi padre era un cuentacuentos que improvisaba cada noche algo, ¿no? Nos contaba muchas historias mitológicas de China, de Grecia, etcétera. Entonces vivíamos en ese mundo y yo me acuerdo que él sí tenía todos sus libros, como digo, de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung. Entonces empezaron a volver referentes para mí, ¿no? Y mi fantasía era que yo iba a ser un científico de la mente.
porque sí tenía mucho esa vocación como más intelectual, era un estudiante muy ñoño, no estaba todos los días ahí muy pegado al estudio, entonces como que me fui formando una identidad de científico dentro de mi ¿Por propia qué el familia. cerebro y no el corazón o los pies? Bueno, lo que pasa es que yo tenía esa fantasía de entender lo mental, ¿no? ¿Cómo Entonces, se producían las ideas? sí, y mi padre, digamos que él, a lo mejor su fantasía es que yo iba a ser un psicoanalista, ¿no? Sí, claro. Mi madre a lo No, mejor... además, ahora que te veo, sí podría yo suponer, ¿no? O sea, Porque me gustan mucho todas esas se te ve exploraciones, uno y ¿no? tiene ganas de diván, pues. Pues gracias, a lo mejor un día debería dedicarme a eso. Hoy en día me dedico más a la investigación en neurociencias y yo creo que eso hasta cierto punto rompió ahí algunos Eso es, paradigmas. no sé a quién le oí esta frase, pero me parece importante. El ser humano aprendió muy rápido del cosmos y mucho, y muy poco del cerebro. O sea, realmente son las últimas décadas donde la neurociencia estalló en conocimiento y te tocó vivirlo. Sí. ¿Por qué se tardó tanto y cómo es vivir ese estallamiento del conocimiento sobre la neurona y el cerebro? Bueno, digamos que los primeros aprendizajes a lo mejor se remontan a la Grecia antigua, ¿no? Con Hipócrates, que sí tenía una visión muy científica, y él describe muchos síndromes neuropsiquiátricos, pero en buena medida se pierde esa tradición a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, y resurge pues ya en la modernidad, ¿no? Con los trabajos de Vesalio, que empieza a hacer estudios de anatomía. Yo creo que hizo falta, como dice Michel Foucault, que se abrieran algunos cadáveres, ¿no? Para poder poner en correspondencia la materia del cerebro con las experiencias mentales, ¿no? Por una parte, y por otra parte con los trastornos, ¿no? Mentales que ya eso se conocían desde la antigüedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí se reescribe toda la medicina a finales del siglo XVIII. Todo el siglo XIX es de una intensa investigación neurocientífica y a lo mejor llega a su punto de cristalización con Ramón y Cajal, ¿no? Principios del siglo XX, que ya hace la teoría neuronal. Lo que sí es cierto es que hoy... ¿Y es por el desarrollo tecnológico que pudimos Yo creo que estudiar? Sin esa tecnología no se podía hacer. indudablemente, o sea, el microscopio hace la diferencia, ¿no? Para poder ver las neuronas y las conexiones entre ellas. Y hoy en día la tecnología de imágenes, ¿no? Por resonancia magnética, por ejemplo, es muy impresionante. Yo trabajo con eso. Tenemos tomografía por emisión de positrones, trabaja con antipartículas. Entonces es como, otra vez como ciencia ficción, ¿no? Ahora, en ausencia de esa tecnología, había otras tecnologías, la filosofía, por ejemplo. Claro. A mí me gusta mucho Antonio Damasio, es quizá uno de mis divulgadores más favoritos. Y esta idea de que, a ver, Spinoza, de alguna manera, se aproximó a cosas que hoy sabemos del cerebro, o Descartes también, en fin. O sea, la filosofía, el propio Freud, eran aproximaciones a lo que hoy empieza a confirmarse o también a descartarse. Claro, yo creo que la filosofía recorre muchos de los grandes problemas que siguen siendo el horizonte de las neurociencias, de la psiquiatría, pero un autor que se me hace muy importante ahí es, por ejemplo, John Locke, ¿no? Porque John Locke es uno de los grandes padres de la filosofía empírica, empiricista. Y política. Exacto, por su carta a la tolerancia, ¿no? La negociación que hace entre corrientes religiosas. Pero él es médico y es alumno de Thomas Sydenham, el padre de la medicina británica, ¿no? Se dice inventor de la historia clínica. Entonces, en John Locke ya hay una visión que anticipa de alguna manera la ciencia de la neuropsiquiatría, estas corrientes. Ahora, aunque se parecen, son dos disciplinas y dos especialidades distintas. ¿Cómo acompasas tu clínica pública, privada, tu asistencia al hospital? Ya te habíamos invitado antes, no pudiste porque estabas de guardia, ahora en época justamente de pandemia, con la literatura, con la novela en 2006, con el ensayo. Es decir, ¿cuándo decidiste que había que integrar los hemisferios de tus vocaciones? Muchas gracias. Es que fíjate que en mi caso personal yo siento que yo no sé dónde empieza realmente la clínica, dónde termina y dónde empieza la literatura, ¿no? Para mí es una transición total. O sea, yo siento que si hacemos un ejercicio de reflexión clínica, estamos haciendo literatura, porque estamos haciendo narrativa clínica o estamos haciendo ensayo, incluso ensayo filosófico, ¿no? Te tengo ahí. Desde mi especialidad no es lo mismo escribir una nota jurídica, Sí, incluso leer un expediente judicial, que hacer literatura sobre la justicia. claro. Son dos claves, dos pentagramas distintos. ¿Cómo haces para transitar entre una cosa y otra? Porque aunque pudiera ser la misma materia, los envases son absolutamente Y distintos. por cierto que ahí también hay puentes muy importantes, ¿no? Entre la literatura y el derecho y la ciencia política, y es importantísimo. Pero en el caso de la clínica,
tiene como vocación, en el caso de la clínica psiquiátrica, y yo en particular hago clínica neuropsiquiátrica, entonces tiene esa faceta de reflexión. Y si la reflexión la ponemos en palabras, estamos haciendo ensayo literario, realmente, ¿no? Dependiendo a lo mejor del talento de cada quien y yo no. Pero el público es distinto. Sí, el público es muy Un distinto. paper científico, por ejemplo, es para gente como tú, pero el cuento a lo mejor es para tu prima que no estudió ciencias. ¿Cómo haces para transitar el lenguaje? Lo que pasa es que la clínica diaria te plantea preguntas y esas preguntas se pueden contestar primero que nada con un enfoque científico, se tienen que contestar con un enfoque científico, pero la ciencia nos deja hasta cierto punto donde, por ejemplo, cuando estudiamos casos individuales, ¿no? La ciencia de estos casos individuales, el estudio de caso, ¿no? Ya es una zona de convergencia entre la narrativa, digamos Ana Karenina, ¿no? Y por otra parte la ciencia como el estudio de cómo se descubren las afasias por Paul Broca, ¿no? Que se basa también en un estudio de caso. Pero la ciencia suele tener cierto desprecio hacia los estudios de caso. Y ahí yo me siento un poquito más cerca de la literatura. Depresión, la noche más oscura. Este es tu último texto. ¿De qué va? Bueno, este es un texto más de divulgación científica. En el ensayo literario yo siento que lo que he tratado de hacer es un poco de esa aparente cotidianidad, observarla como con un microscopio para ver toda su complejidad. Pero aquí es un poco al revés, o sea, es como toda la complejidad de la ciencia, en este caso de la depresión, que es un punto de convergencia del sufrimiento humano, de la filosofía otra vez, de la historia, de la medicina, pero toda esa complejidad, tratar de ponerla en palabras de la manera más sencilla posible, ¿no? Un poco como en el estilo de Carl Sagan o de Isaac Asimov. ¿Son estudios de caso de la depresión No, o son reflexiones sobre la depresión? es un estudio, digamos, que trata de tener como una visión panorámica primero de la melancolía, ¿no? En la antigua Grecia y luego de cómo a mediados del siglo XIX ya se transforma en depresión. Aparece la depresión en los diccionarios médicos, pero todavía está impregnada, por así decirlo, de todo el antiguo saber sobre la melancolía. Y ya todo lo que es la ciencia contemporánea de la depresión, que es finalmente uno de los grandes problemas de nuestros tiempos, ¿no? Cierro con tu habilidad para saltar fronteras, ¿no? Esta es una época, todavía esta, nuestra generación, muy encasillada en fronteras. O eres esto o eres lo otro. O haces esto o haces lo otro. Incluso en las comunidades epistémicas, para llamarlo pomposamente, se ve mal si haces ciencia y quieres hacer divulgación, o incluso si haces divulgación y pretendes hacer literatura. ¿Cómo te sientes saltando fronteras? Pues yo siento que nuestra sociedad es un poco como una torre de Babel, y bien lo dijiste, ¿no? Una torre de Babel donde hablamos una lengua, por ejemplo, la lengua de la medicina, pero no hablamos la lengua de la literatura o de las humanidades o de las artes. Y entonces eso hace que no podamos comprender realmente esos otros territorios. Entonces hay luchas territoriales, ¿no? Luchas por el poder. Y yo siento que cuando aprendemos a hablar esas otras lenguas, podemos establecer puentes y pues hay una mayor riqueza, ¿no? Cultural. Eso hace el cerebro. Eso es el cerebro. Conecta conocimientos apartados. Es Y verdad. la inteligencia es una buena conexión de eso. Yo creo que sí. O sea, nuestro cerebro todo el tiempo está tratando de establecer esas conexiones, ¿no? A veces la ciencia dice, a ver, espérate un momento, vamos a analizar la validez de esa conexión. Y yo creo que ese rigor es indispensable, ¿no? Pero estos ejercicios un poco intuitivos de la literatura y demás, yo también los veo muy enriquecedores. Jesús Ramírez Bermúdez, qué suerte tenerte aquí. No solo no hay lugar común en México haciendo literatura, haciendo ciencia, haciendo medicina. Te abrazo fuerte y te agradezco que construyas lugar común para nuestro país que bien falta le hace. No, pues muchas gracias al revés por la invitación. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.